Buenas tardes, soy estudiante de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. Estoy llevando el curso de Derecho Laboral Público a cargo del docente Miguel Ángel Pumasaxi. En esta oportunidad voy a exponer sobre el reglamento del régimen laboral de los gerentes públicos creado por el Decreto Legislativo 1024. Este Decreto Legislativo 1024 tiene diferentes modificaciones que más adelante en el transcurso de la exposición estaré explicando esas modificaciones. Bien, para empezar tenemos que hablar primero sobre el título preliminar de este reglamento, que es el artículo 1, que es el objeto, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de este reglamento general para los gerentes públicos? Bueno, su objetivo es reglamentar el régimen laboral especial de los gerentes públicos. ¿Qué quiere decir? Que el régimen laboral de los gerentes públicos se tiene que regir a este decreto legislativo 1024. Bien, como segundo tenemos el artículo 2, que son las definiciones. Tenemos 10 puntos muy importantes en este artículo que a continuación les voy a decir. El primer punto habla sobre el decreto legislativo 1024, como bien les he dicho anteriormente, que este decreto es la 1024. En el punto 2 tenemos la Autoridad Nacional del Servicio Civil. Esa autoridad se va a encargar de regular a este decreto 1024. En el punto 3 tenemos el proceso de selección, que este proceso de selección tiene dos etapas. La primera etapa es la selección inicial, la segunda es el concurso de introducción. Bien. El cuarto punto habla del concurso de introducción. Este concurso de introducción es uno de los puntos que ha sido derogado por parte del Decreto Supremo 030-2019 de la Presidencia del Consejo de Ministros. ¿En qué ha sido modificado este curso de introducción? En lo siguiente, anteriormente los gerentes públicos tenían que aprobar solamente el curso de taller, pero ahora en esta modificación se dice que la aprobación deberá de aprobar la evaluación de competencias y casos, así como entrevistas que realiza uno o varios comités de evaluación designados por el Consejo Directivo. Bien. En el punto 5 tenemos la acreditación. La acreditación es la constancia que va a otorgar la autoridad, que tiene como... Esta acreditación es lo que va a otorgar la autoridad a aquel gerente que ha aprobado, ¿no? Entonces, esta acreditación hay que tener en cuenta que solamente tiene un año de validez. Bien, el punto 6, gerentes públicos. El gerente público, personal que se haya incorporado en el proceso de selección competitivo y transparente, como la aprobación satisfactoria. Tener en cuenta esto es muy importante, que bien, el gerente público ha sido incorporado, ¿no?, a este grupo de gerentes públicos. Entonces, no quiere decir de que porque ya haya sido incorporado, este gerente va a ingresar inmediatamente al régimen laboral especial. No, eso no va a ser así. El punto 7, régimen laboral especial. El régimen laboral especial es creado por el Decreto Legislativo 1024, como lo mencioné anteriormente. Se aplica a los gerentes públicos desde su primer cargo en una entidad receptora. Bien. En el punto 8 tenemos la entidad receptora. La entidad receptora es administrada por los gobiernos nacional, regional o gobiernos locales, comprendido en el artículo 3 de la Ley del Marco del Empleo Público, en la 28175. En el punto 9 tenemos el convenio de asignación. Ese convenio de asignación también ha sido modificado con el Decreto Supremo número 030-2019 del Consejo del... de acuerdo a la Autoridad Nacional de Servicio Civil. La entidad receptora y el gerente público en el 2.9 del convenio de asignación ha sido también modificado. Este convenio ha sido modificado ¿en qué? Ha sido modificado en las metas preliminares que espera el desempeño del gerente público, los indicadores preliminares cuantificables para su evaluación y el periodo de prueba al que se estará sujeto. En el punto 10 tenemos el periodo de asignación. Bien, como bien dice su nombre, ¿no? Periodo de asignación va a ser el tiempo de prestación del servicio del gerente público. En el punto 11, como último de este artículo 2,
tenemos el periodo de disponibilidad. Es el tiempo que no esté asignado a una entidad receptora, el gerente público. Bien, ahora vamos a hablar del título 1. En el título 1 nos va a dar a conocer sobre el ingreso al cuerpo de gerentes públicos y al régimen laboral especial. En el artículo 4 tenemos los concursos nacionales. Bien, los concursos nacionales se van a dar a nivel nacional y como para todo concurso tiene que haber sus requisitos. Estas personas que se van a presentar tienen que cumplir estos artículos de acuerdo al artículo 5 de esta norma. Artículo 5, requisitos, acaba el artículo 5, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos para postular? Se requiere como contar con la nacionalidad peruana y cumplir con los requisitos, que son los siguientes. La experiencia profesional mínima requerida de los gerentes públicos no tiene que ser inferior a 5 años, de los cuales por lo menos de 2 años continuos o alternos. Deberán acreditarse como prestadores de servicio al Estado, porque a ello es que se van a dedicar esos gerentes públicos, a prestar el servicio al Estado. Entonces, la autoridad podrá establecer para los diversos niveles de gerentes públicos años adicionales de experiencia mínima respuesta. ¿Qué quiere decir? Que en los requisitos, la autoridad nacional podrá también establecer otros requisitos. Bien. En el artículo 6 tenemos la difusión de las convocatorias. ¿Qué nos quiere decir difusión de convocatorias, no? O sea, nos quiere decir dónde se va a dar a conocer esa convocatoria para que los demás puedan enterarse y puedan participar, puedan presentarse. Eso se va a dar en el diario, en el diario oficial El Peruano. En el artículo 7 tenemos acreditación. Los candidatos que aprueben los talleres de curso de introducción serán acreditados. ¿Qué quiere decir? Que estas personas que se han presentado al curso de los talleres para el cargo de gerente, el cuerpo de gerentes públicos, van a ser acreditados siempre y cuando ellos hayan aprobado estos talleres. Si no aprueban, no van a ser acreditados. En el artículo 8 tenemos la incorporación al cuerpo de gerentes públicos. Bueno, los candidatos que hubieran aprobado el curso de introducción y por tanto el proceso de selección serán incorporados al cuerpo de gerentes públicos y quedarán en situación de las entidades públicas que los soliciten. Como lo dije anteriormente, puede ser en el ámbito nacional, local o regional. En el artículo 9 tenemos la presidencia de autorización. En la presidencia de autorización, los candidatos acreditados que no han sido incorporados al cuerpo de gerentes públicos no requieran informar a la autoridad ni recabar autorización alguna de ella para desempeñar labores o prestar servicios a entidades públicas o privadas. ¿Qué quiere decir? Que esos gerentes que no han sido incorporados al cuerpo de gerentes públicos, ellos no tienen ninguna obligación, ningún derecho de presentar alguna constancia u otra información a la autoridad, porque no han sido incorporados, así que no tienen ninguna relación ya, si no han sido incorporados. Entonces, este personal o este candidato puede laborar en la entidad pública o privada. Bien, en el artículo 10, este artículo 10 también ha sido modificado. Ese segundo que ha sido modificado, ya en el anterior lo expliqué en los otros artículos. Ese artículo 10 habla sobre la incorporación del régimen laboral especial. El periodo de prueba del gerente es en una entidad receptora, no puede ser menor de 3 meses ni mayor a 6 meses, según lo establezca en el convenio de asignación. En caso que el convenio no se establezca de manera expresa la duración del periodo de prueba, este será 3 meses. ¿Qué quiere decir? Que si es que no se establece de una manera expresa en el convenio, solamente va a tener 3 meses de periodo de prueba, pero si se establece va a tener 6 meses. En el artículo, ahora vamos al título 2, que nos va a hablar sobre la asignación de los gerentes públicos, a dónde van a ser asignados, ¿no? En el artículo 11 tenemos cargo de destinos. La gerencia de desarrollo de la gerencia pública de la autoridad define los cargos de dirección o gerencia de mando medio de destino.
conforme a los criterios y procedimientos de la prueba del Consejo Directivo, a propuesta de dicha gerencia, los que están contenidos a una directiva que se formaliza mediante la resolución de presidente ejecutiva. ¿Qué quiere decir? Que esos cargos de destinos van a ser de acuerdo a lo que establezca la gerencia de desarrollo de la gerencia pública. En el artículo 12 tenemos la asignación como resultado de proceso de incorporación al cuerpo de gerentes. Los candidatos que han sido incorporados al cuerpo de gerentes son asignados a un cargo de destino de gerencia de desarrollar la gerencia pública, lo que comunicará a la entidad receptora. La asignación es eficaz a partir del día siguiente de la notificación del acto de la entidad receptora y el gerente público. Bien, el gerente público conjuntamente con la entidad y la autoridad suscriben un convenio de asignación. El convenio de asignación contiene lo siguiente. Bien, cuando se va a hacer el convenio a la incorporación al cuerpo de gerentes públicos, se tiene que hacer lo siguiente: definir las funciones y responsabilidades del cargo. Eso es muy importante. También los términos y condiciones a los que van a estar expuestos los gerentes públicos. Bien, también determinar las metas y los indicadores preliminares cuantificables de desempeño que se ajustan anualmente como resultado del proceso de evaluación de desempeño, y también el periodo de prueba. En el artículo 13 tenemos la asignación posterior a un proceso de incorporación al cuerpo de gerentes públicos. Esta asignación es eficaz a partir del día siguiente de la notificación del acto de la entidad receptora y al gerente público. A partir de la eficacia de la asignación de la entidad receptora, debe efectuar la designación al gerente público. Entonces, en esa asignación posterior a un proceso de incorporación al cuerpo de gerentes públicos, se tiene que realizar en un proceso de incorporación, en caso se quiera reemplazar a un gerente, o un requerimiento aceptado de la autoridad. En el artículo 14 tenemos el proceso abreviado. El proceso abreviado será regulado por la autoridad mediante una directiva aprobada por resolución de presidencia ejecutiva, previo acuerdo del Consejo Directivo, y deberá contar como mínimo con lo siguiente. Primero, informar de la gerencia el desarrollo del cuerpo de gerentes públicos. Segundo, propuestas de candidatos por parte de un comité constituido por gerentes de la autoridad. Tercero, entrevista por parte del Consejo Directivo. Y el cuarto, la aprobación por el Consejo Directivo. Bien, en el artículo 15 tenemos el vínculo laboral especial con la entidad receptora. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál va a ser el vínculo de este candidato que ha sido incorporado con la entidad receptora? Bien. Entonces, una vez que el gerente público suscriba el convenio de asignación y asume el cargo para el que ha sido asignado, con formalidad requerida por la entidad receptora, se inicia su vínculo laboral especial con dicha entidad. Entonces, este va a estar sujeto a la evaluación de la autoridad sobre su capacidad y competencia general conforme a la directiva sobre la materia. A efectos de la renovación de la asignación del gerente público, prevista en el primer párrafo del artículo 9 del decreto ejecutivo 1024, se sigue el siguiente procedimiento. Primero, tiene dos procedimientos. Primero, que 30 días hábiles antes del vencimiento del plazo del convenio de asignación, la autoridad consulta formalmente a la entidad receptora si desea renovar el convenio de asignación por un plazo de 3 años, otorgándole el plazo perentorio de 20 días hábiles a la entidad receptora para que responda por escrito expresamente su voluntad de renovar el convenio y una propuesta de nuevas metas para el gerente público. Entonces, ¿qué nos quiere decir este primer punto? Que si en caso la entidad receptora va a renovar este convenio, el gerente público tendrá que pasar nuevamente por los pasos que ha pasado inicialmente, ¿no? Ya, en el segundo punto tenemos de que en caso este plazo
ese plazo sea transcurrido y haya pasado, pueden pasar 3 supuestos. El primer supuesto es que en caso haya una supuesta negatividad de la entidad receptora, el contrato concluye al vencerse el periodo de su asignación de 3 años. ¿Qué quiere decir? De que si ese tiempo que les mencionaba anteriormente pasa, o sea, pasa y la entidad receptora no renueva, ¿qué quiere decir? Entonces que el contrato va a concluir, va a terminar, va a haber un fin, un contrato concluido, ¿no? Ya, el gerente ya no va a tener ningún vínculo con esa entidad receptora. En el segundo punto tenemos que en caso hay una respuesta positiva de la entidad receptora, se produce la renovación del convenio de la asignación bajo 2 supuestos. El primer supuesto es en caso de la entidad receptora haya presentado una nueva propuesta de metas, la autoridad y la entidad receptora tiene como 10 días hábiles para firmar el acuerdo en ese extremo. El segundo es en caso de la entidad receptora no haya presentado nuevas propuestas de metas, no se requiere la suscripción de convenios entre la autoridad y la entidad receptora. Bien. En el punto C tenemos que en caso no haya respuesta alguna de la entidad receptora, la autoridad comunica oficialmente en los últimos 10 días hábiles de la vigencia del contrato primigenio, la entidad receptora y el gerente público, que el convenio ha sido prorrogado automáticamente sin requerirse suscripción de convenios entre la autoridad y la entidad receptora. Bien. En el caso que la entidad receptora solicite la modificación de la asignación de otro cargo dentro de la misma entidad cuyo perfil sea compatible con el gerente público, se procederá a concluir el convenio vigente y a la suscripción de nuevo convenio. Bien. Artículo 16. Conclusión del vínculo laboral especial con la entidad receptora. Terminando el periodo de la asignación del gerente público, concluye su vínculo laboral especial con la entidad receptora, debiendo recibir la liquidación de beneficios sociales de parte de esta con el complemento que le corresponde a la autoridad. Debe ser el caso. La liquidación de los beneficios sociales deberá realizarse en el marco establecido del artículo 10 del decreto legislativo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese gerente público, si es que no ha sido renovado su convenio, entonces va a haber ¿cómo se llama? Una extinción laboral, ¿verdad? Porque ya no va a trabajar en esa entidad receptora. Entonces, ese gerente tiene el beneficio de los beneficios sociales establecidos de acuerdo al artículo 10 del decreto legislativo. Artículo 17. Vínculo laboral especial con la autoridad. Bien. Una vez que el gerente público pase por primera vez al periodo de disponibilidad con remuneración que se refiere al artículo 9 del decreto legislativo, se inicia su vínculo laboral especial con la autoridad, manteniendo subordinación con esta. Durante el periodo de la disponibilidad sin remuneración, queda suspendida la relación laboral del gerente público con la autoridad. Asimismo, continúa suspendida en el caso de reasignación a una entidad receptora. Artículo 18. Beneficios del régimen laboral especial. Bien, los beneficios que van a tener el gerente público va a ser la remuneración, que va a ser de acuerdo a la política remunerativa del régimen laboral. Bien, después también tiene el descanso vacacional, que tendrá derecho a gozar el descanso físico anual remunerado transcurrido un año completo de servicios. Entonces, ese gerente va a tener ese beneficio de descanso vacacional, pero tiene que haber transcurrido un año laborando en la entidad receptora. Ese descanso vacacional no puede ser acumulado más de 2 descansos físicos consecutivos adquiridos bajo la responsabilidad de la entidad receptora. Entonces, si este gerente va a acumular, va a ser bajo el acuerdo de la entidad receptora. Bien, continuamos con el artículo 18. En el punto 3 tenemos la jornada laboral, o sea, el tercer beneficio, ¿no? Entonces, es la jornada laboral que dice que se establece con el carácter general por las entidades públicas, adoptándose a cada uno de los cargos, sin que
sin que les resulte aplicable la limitación de la jornada máxima y sin generar las horas extraordinarias. Esta jornada laboral no está sujeto al registro del control de asistencia. Eso es muy importante. 18.4 tenemos la seguridad social en la salud de las pensiones. Después tenemos los gastos de traslados, la compensación por tiempo de servicio, que es la CTS. La defensa legal. La remuneración durante el periodo de disponibilidad es donde el gerente se encuentre en un proceso de regulación luego de concluir sus servicios en la entidad receptora, que lo percibe 2 meses la remuneración equivalente al 85% del ingreso mensual percibido durante los últimos años de asignación. Bien, ahora continuamos con el artículo 19, que es pago de la remuneración, beneficios y contribuciones. La autoridad complementará el pago de los ingresos, contribución de seguridad social, en salud, compensación por tiempo de servicios y otros que correspondan al gerente público. Esta entidad receptora efectuará el pago completo y oportuno de los conceptos remunerativos, no remunerativos, beneficios y otros conceptos monetarios previstos en el régimen laboral de especial, así como las contribuciones de la seguridad social en salud y toda obligación que le corresponda como empleador. La entidad receptora reportará a la autoridad los pagos correspondientes que realice a los gerentes públicos. Nos damos cuenta, la entidad receptora con la autoridad trabajan de la mano para que puedan tener una buena información del gerente público que va a estar trabajando en la entidad receptora. Artículo 20. Obligaciones de los gerentes públicos. Acá hay que tener en cuenta cuáles son las obligaciones de los gerentes públicos. La primera obligación es asumir las atribuciones del cargo que desempeña. Desempeñar diligentemente las funciones inherentes a su cargo para lograr las metas pactadas para el periodo. Liderar las acciones, informar oportunamente, transmitir el conocimiento, cumplir con las disposiciones, desempeñar sus funciones a tiempo completo, pudiendo ejercer la docencia siempre que ésta no esté afecta al normal desempeño de la función. Entonces, esto vendría a ser las obligaciones de los gerentes públicos. Artículo 21. Ejercicio de la potestad disciplinaria. Durante el periodo de la asignación de la entidad receptora, ejercerá la potestad disciplinaria respecto al gerente público. Para esos efectos, las infracciones y sanciones serán las establecidas en el régimen legal aplicable a cargo del gerente público en la entidad receptora que va a desempeñar. La entidad receptora está obligada a informar a la autoridad acerca de la infracción y sanción y todo hecho relacionado al comportamiento del gerente público. Valga la redundancia, si se dan cuenta, esta entidad receptora con la autoridad trabajan, tienen un vínculo muy importante, porque ellos van a hablar sobre la información, sobre las infracciones, sobre los beneficios, los derechos, las sanciones que va a tener el gerente público, que va a estar desempeñándose en esta entidad receptora. La entidad receptora no podrá hacer efectiva la imposición de la sanción hasta que quede firme, sea porque no es impugnada o porque quede confirmada por el Tribunal de Servicio Civil. Pasamos al título 4, de la impugnación. En el artículo 22 tenemos el recurso de reconsideración. Los postulantes ante un proceso de selección, una vez concluido este, tendrán derecho a presentar recurso de reconsideración ante el Consejo Directivo de la autoridad, cuando consideren que se han producido vicios o irregularidades que efectúen el proceso. El plazo para presentar este recurso será 8 días hábiles desde el resultado del proceso publicado en el diario oficial El Peruano. En el artículo 23 tenemos el plazo de caducidad.
Una vez vencido el plazo para la interposición de la demanda contencioso-administrativa, se perderá el derecho a articular la demanda, quedando firme el proceso de selección. Título 5. La suspensión y fin de obligación. En el artículo 24 nos habla sobre la suspensión de la relación laboral del gerente público. Son casos de suspensión de la relación laboral del gerente público los regulados en la normativa aplicable que se desempeña, incluyendo el periodo de la disponibilidad sin remuneración. Entonces, esa suspensión de la relación del gerente público se va a dar bien cuando esté en la disponibilidad o cuando esté en la disponibilidad o cuando también esté desarrollando su labor en la entidad receptora. En el artículo 25, ese artículo ha sido derogado, ha sido modificado, que nos habla de la conclusión de designación. La conclusión de la designación del gerente público por parte de la entidad receptora en los supuestos pertinentes del artículo 28, inciso D y K, la entidad receptora y el gerente público debe de comunicar a la autoridad la referida conclusión para la designación. La conclusión de la designación conlleva a la gerencia de desarrollo de la gerencia pública formalizar la conclusión de la asignación y la notifica a la entidad receptora y al gerente público. Artículo 26. Régimen durante el periodo de la disponibilidad con remuneración. Bien, de acuerdo a lo establecido en numeral 18.8 del artículo 18 del presente reglamento, nos habló sobre el beneficio de un periodo de la disponibilidad con remuneración. Durante el periodo de la disponibilidad con remuneración, el gerente público desempeñará las funciones o actividades que le encargue la autoridad, las que deberán ser compatibles con su perfil profesional, aun cuando no corresponden a las actividades propias del cargo desempeñado. Artículo 27. Incompatibilidades y prohibiciones para gerentes públicos. Bien, los gerentes públicos van a tener incompatibilidades y prohibiciones que son las siguientes. Divulgar la información reservada, intervenir como conciliador, hacer procesos judiciales, arbitrales o de conciliación, hacer procesos administrativos, judiciales, arbitrales o de conciliación u otros asuntos o negocios específicos de la que el gerente público haya tenido decisión, opinión o participación directa durante el ejercicio de la entidad receptora. Artículo 28. Supuesto de extinción del vínculo laboral en la entidad receptora. ¿En qué caso se va a dar el caso de la extinción laboral del gerente público? Se va a dar cuando ese gerente haya cometido faltas disciplinarias muy graves, como también haber incumplido las normas, las obligaciones, como también cometer la infracción grave a las normas a que se refiere la ley, del Código de la Ética de la Función Pública. Artículo 29. Este artículo 29 también es derogado, ha sido modificado, que nos habla del supuesto de exclusión del cuerpo de gerentes públicos. Bien. El gerente público deja de pertenecer al cuerpo de gerentes públicos en los siguientes casos: por la sanción impuesta por la entidad receptora que consista en la suspensión sin goce de remuneración mayor a 90 días, como también por la decisión unilateral de la autoridad. Bien. Ahora ya, como vamos terminando este decreto legislativo 1024, les voy a hablar sobre la disposición complementarias finales. En la primera tenemos donde que la autoridad emitirá las disposiciones complementarias que se requieran para la aplicación de lo dispuesto del presente reglamento y regule los aspectos considerados en dicha norma. Nos referimos al régimen laboral de los gerentes públicos. En la segunda, va a aprobar y modificar mediante resolución de presidencia ejecutiva. En la tercera, autoriza a las entidades receptoras que suscriban el respectivo convenio. En la cuarta, la autoridad podrá dictar
o adoptar medidas que favorezcan a la incorporación de los gerentes públicos. Bien, en conclusión les voy a decir de que el decreto legislativo 1024 busca profesionales capaces para altos puestos de dirección y gerencia de mando medio a través de procesos transparentes y competitivos, como también desarrollar la capacidad de dirección y gerencia en la administración pública y asegurar su continuidad, como también profesionalizar gradualmente a los niveles más altos de la administración pública e impulsar la reforma del servicio civil. También les quiero dar resumidamente de que, como ya lo he explicado anteriormente y lo vuelvo a mencionar, que es también muy importante para que estén enterados de que los gerentes públicos tienen derechos y beneficios, las cuales son la remuneración del régimen especial, las CTS, la compensación por tiempo de servicio, el gasto por traslado de cambio de residencia, la seguridad social en salud y pensión y el descanso vacacional, la defensa legal especializada con recursos de autoridad y la jornada de trabajo sin horas extras. Espero que me hayan entendido y espero que hayan prestado mucha atención, ya que va a ser muy importante para que tengan esa información en un futuro. Muchas gracias.